Hola a todos desde el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, hola a todos desde Valencia. Tenemos el placer de compartir esta grabación con el doctor Carlos Brotons, que es el autor del trabajo titulado Impacto de la utilización de las diferentes tablas SCORE en el cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. La primera pregunta que el lector de REC está interesado en saber es ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo se llevó a cabo? El objetivo del trabajo fue comparar las diferentes tablas del SCORE para estimar el riesgo cardiovascular de los pacientes, porque en estos momentos pues, tenemos las tablas de SCORE para países de bajo riesgo, también tenemos las tablas calibradas españolas del SCORE y recientemente han aparecido unas tablas también del SCORE para países de bajo riesgo en el que se puede incluir como parámetro el colesterol HDL. Entonces el interés del estudio era poder comparar las diferentes tablas en una población seleccionada del ámbito de la atención primaria de alrededor de 3.700 pacientes y ver cuántos pacientes se identificaban de alto riesgo con una u otra tabla. Muy bien. ¿Y los principales resultados del estudio los podrías resumir de cara a crear al lector la necesidad de leer el trabajo? Pues la verdad es que los resultados son muy llamativos porque hay grandes diferencias si utilizamos una tabla de SCORE u otra. Por ejemplo, si utilizamos la tabla de SCORE calibrada para España, identificamos muchos más pacientes. Identificamos un 15% de la población nuestra de estudio se podía considerar de alto o de muy alto riesgo. Si utilizamos la tabla de SCORE para países de bajo riesgo, un 5% de pacientes se podían considerar de alto o muy alto riesgo. En cambio, si utilizamos la tabla de SCORE que incluye el HDL, menos de un 2% de los pacientes se podrían considerar como de alto o muy alto riesgo. Por tanto, las diferencias en la identificación de pacientes son importantes y eso tiene consecuencias en el tratamiento, sobre todo el tratamiento hipolipemiante, porque cuantos más identificamos, más tendremos que tratar. De hecho, lo que vimos es que si utilizamos las tablas de SCORE calibradas para España, deberíamos tratar un 10% de la población de estudio. En cambio, si utilizamos las tablas que incorporan el HDL, deberíamos tratar menos del 1% de la población. Por tanto, eso puede tener consecuencias clínicas importantes, ¿no? Muy bien, Carlos. Yo soy un cardiólogo, tengo a mi paciente delante. Sí. ¿Por qué tengo que leerme tu trabajo? ¿Por qué tengo que leerme este estudio? ¿Y cuáles son las principales implicaciones prácticas que tiene? Bueno, las tablas del SCORE se utilizan sobre todo en prevención primaria, es decir, son pacientes que tienen diferentes factores de riesgo pero no tienen una enfermedad cardiovascular. Entonces, en esos pacientes, antes de iniciar un tratamiento, sobre todo hipolipemiante, es importante calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, a mí me gustaría animar a la gente a que utilicen las tablas, primero, porque se utilizan poco todavía en prevención primaria. Y segundo, intentar llegar a los objetivos que nos marcan las guías, porque un resultado que no he comentado es que entre un 80 y un 90% de los pacientes globalmente, ya sea con una tabla o con la otra, no se llegaban a de los pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo, no se llegaban a los objetivos terapéuticos de colesterol LDL que marcan las guías. Por tanto, un mensaje que me gustaría dar es estimar el riesgo cardiovascular en prevención primaria y después intentar llegar a los objetivos terapéuticos que nos marcan las guías, sobre todo en los pacientes que son de alto o muy alto riesgo. Muchísimas gracias, Carlos. Y sin más, nos despedimos desde Valencia diciendo que en febrero tendréis a vuestra disposición en el número de Revista Española de Cardiología el artículo para conocer a fondo cuáles son los resultados y cuáles son sus implicaciones prácticas. Muchas gracias.